Polonia, su lección de vida que nos ha dado. La verdad que es una lección de vida profunda, enriquece y estimula. La verdad que fue muy grato para mí escucharlo. Y también me recuerda un poco mi propio crecimiento como niño y como adolescente y como adulto. Así que gracias por esa sabiduría que nos ha entregado hoy día. Para responder la pregunta aquí de este alumno con el que estuve hablando hace poco rato, estudiante de matemáticas, disciplina que yo envidio y que en mi tiempo de estudiante fue una de mis peores asignaturas, porque yo era esencialmente humanista, me gustaban las humanidades, pero también me gustaban las matemáticas, más bien como una entrada para comprender la vida desde otro punto de vista, la matemática y la física. Creo que son disciplinas muy importantes para comprender no tan solo la vida en sí, sino que lo que es este universo. Y para entrar a la pregunta de mi interrogador y alumno al mismo tiempo, la verdad que yo estudié en esta escuela. Estudié en esta escuela desde el primer año primario. Esto me obliga a decir que estoy hablando de varias décadas atrás. En esa época esta escuela se llamaba, o bien era parte de un plan experimental de educación que se llamaba Plan Experimental de Educación y llevaba el nombre San Carlos. Y la escuela se llamaba Escuela Consolidada. Era un proyecto pedagógico que se inició en el año 1944 y que en esa época prácticamente en esta ciudad de San Carlos y la comuna de San Carlos o la región esta significó quizás el cambio más importante que hubo en la vida y las oportunidades de los jóvenes de esa época. Esto era una ciudad rural, en un ambiente rural, con alto índice de analfabetismo, con escasas posibilidades de desarrollo, pero esta escuela significó entonces, en el fondo, una revolución no tan solo desde el punto de vista pedagógico, sino que en las oportunidades que le otorgó a toda esta comunidad. En esa época las posibilidades de estudio eran hasta sexto año primario. Pero esta escuela entonces organizó la educación de tal modo que se llegaba a sexto año primario y después se abrían posibilidades para estudiar de acuerdo a las vocaciones, los intereses de los alumnos. Los que eran buenos, por ejemplo, para ciertas disciplinas orientadas hacia las áreas humanísticas o las áreas matemáticas, tuvieron posibilidad de ir al liceo, a lo que hoy día se conoce como liceo. Pero esa es la enseñanza humanística científica. Los que tenían condiciones para el comercio y otras cosas similares, tenían la posibilidad de estudiar comercio. Los que tenían habilidades de otra naturaleza, se iban a la escuela industrial. Y aquellas otras áreas que estaban más bien orientadas en esa época hacia el sector femenino, tenían una enseñanza también que buscaba ese tipo de aprendizajes. Entonces se abrió un amplio abanico de posibilidades que no existían. Pero esa escuela llegaba solamente al tercer año secundario en esa época, tercer año. Y de ahí no continuaba. Mi generación, yo empecé en primer año primario, terminé la enseñanza primaria, que eran hasta sexto año, y después entonces ingresé a la enseñanza humanística y científica, y llegamos hasta tercer año. Pero ahí se terminaba esta enseñanza. Las posibilidades no existían. Había que irse a Chillán, a Talca, o a Concepción, o a Santiago. Pero eso de 100 alumnos solamente alcanzarían unos 15. Los demás quedaban ahí. Bueno, mi generación llegó hasta tercer año. Y en mi caso, entonces, mis posibilidades eran esas, hasta tercer año de enseñanza media. Pero se creó el cuarto, y mi curso lo fue creando. Y después creamos el quinto, y después creamos el sexto. Entonces, terminamos la enseñanza humanística con el sexto año de humanidades,
Y viví el mismo proceso suyo, Apolonio, que ahí tuvimos que dar la prueba. En esa época se llamaba bachillerato. Y nosotros estudiamos en una sección, unas casas que estaban ahí, que le llamaban en esa época las ratoneras. Ahí estudiamos nosotros, en esa ratonera. Pero sin embargo, a pesar de ser ratonera, esa época de estudiante para mí fue maravillosa. Realmente mis años más maravillosos creo que transcurrieron en este recinto, porque fue de aprendizaje, fue de conocimiento, fue de experiencias inolvidables. Bueno, y llegamos a dar el bachillerato sin conocer a lo que íbamos. Y llegamos a Chillán, al liceo de Chillán en esa época, a dar el bachillerato, y nos encontramos por primera vez con un liceo realmente, con condiciones materiales, era un edificio. Nosotros éramos de aquí, en cierto modo una especie de guasitos, ¿cierto? Y dimos el bachillerato, y algunos salimos bien, entre ellos yo. Entonces se me abrieron las posibilidades también con una suya estudiar en la universidad. Y a mí se me abrieron también posibilidades en dos ámbitos, pero siempre orientado a la humanística. Quedé en filosofía y quedé también en lo que hoy día se conoce como lenguaje. Bueno, así se me abrieron las oportunidades, pero el fundamento está en esta escuela. Y voy a recalcar en un aspecto que era extraordinario lo que ofrecía esta escuela, porque cuando se terminaba el cuarto año, se pasaba a quinto y sexto, pero ese grado se llamaba grado de orientación. ¿Y qué significaba este grado? Que esta escuela se transformaba, dejaba de ser la escuela tradicional y el día miércoles se transformaba en academias. Entonces cada alumno elegía qué es lo que quería, qué le gustaba. Eso que usted hablaba, que a uno le va bien cuando hace aquellas cosas que le gustan. Entonces los que eran buenos para la historia se iban a la academia de historia, los que eran buenos de deporte se iban a deporte, a los que eran matemáticos se iban a la academia de matemáticas, a los que les gustaban las artes manuales se iban a las artes manuales, a los que tenían actividades más bien mecánicas o industriales se iban a la ciencia industrial. Ese día se transformaba la escuela en una academia. Y por eso se llamaba grado de orientación, porque buscaba orientar a los alumnos. Yo elegí la Academia de Historia, y ahí tuve un profesor notable que se llama Sergio Vallejo y que todavía vive, tiene 92 años, que fue profesor de acá, vive en Chillán. Bueno, esa es mi experiencia de esta escuela. Además, esta escuela en esa época, y no tan solo en esa época, sino que posteriormente ha formado generaciones de alumnos. Por lo tanto, ustedes debían sentirse orgullosos del pasado de esta escuela, porque realmente fue una escuela extraordinaria, marcó un hito en la historia pedagógica chilena, que desgraciadamente ha sido un poco olvidado, pero está ahí. Fue un plan experimental. Yo creo que es el único plan experimental pedagógico que tiene cierto acento chileno, porque después algunas reformas han venido más bien con inspiración externa, pero este fue un experimento nacido aquí, en gran parte, y cosechó experiencia, y después se multiplicaron estas escuelas consolidadas a través del país. Pero este experimento culminó por ahí por el año 70 y tanto y fue eliminado. Y pasó a formar parte de la historia. Pero fue una historia rica. Y ustedes son herederos de esa historia. Bueno, con eso respondo en parte a la pregunta, porque ya no recuerdo cuál fue el inicio de la pregunta, pero quería darle a conocer esto realmente.